Franco, después de 14 años, fue armado solo para condenarme a mí a 4 años de prisión, que por supuesto apelaremos, y es necesario para que Macri pueda implementar su plan de muerte, su reforma fiscal, su reforma previsional, su reforma laboral. Es algo que está pendiente de conclusión con los exámenes complementarios de la autopsia. Eso va a llevar su tiempo. Hay que ser paciente. No hay ningún pedido concreto y tampoco la carátula de un expediente modifica los hechos. Esto ha sido claramente una tragedia y lamentablemente 5 familias se han quedado destrozadas por este hecho. Pero esto nos tiene que unir más. Esto nos tiene que hacer confirmar y resaltar nuestra convicción por la paz, nuestro compromiso por la paz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Tremendo los aplausos en la marcha a propósito de lo que sucede en La Plata para exigir justicia tras el horrendo caso en el que terminan con la vida de Abril Bogado, esta chiquita de 12 años, en medio de un intento de robo, con además 2 detenciones a esta hora de la noche. Un menor de 17 años también ha sido detenido, supuestamente como cómplice del autor material de lo ocurrido, con frondoso prontuario, como tristemente nos acostumbramos a escuchar en estos casos. 3 condenas. Tenía el hombre que se quebró, más de 30 años, y reconoció que se le escapó el tiro, ese que mató a Abril. Un juez incluso lo liberó antes de cumplimentar la condena, entre comillas, por buena conducta. Juez que tiene también en su haber liberado antes de tiempo a otro delincuente que produjo la tragedia de Melchor Romero. Me refiero a José Villafañe, garantista, cercano a Casal, dicen algunos, juez que imparte justicia mirando a quien asesina, no a la víctima. Y entonces sigue habiendo más víctimas en un sistema que por otra parte hay que rediseñarlo, penitenciario, desde el Instituto de Menores, a la propia justicia, que tiene un sistema del siglo XIX, con elementos y instrumentos del siglo XX, para un siglo XXI que tiene demandas que nada tienen que ver ni con el XX ni con el siglo XIX. Descriptivo, pero horroroso, tremendo, devastador. Hablé con varios que hoy estaban consternados. Toda una vida cuidando a alguien, cobijándola, enseñándole lo mejor, para que termine de esta manera con una comunidad que está marchando y pidiendo por lo más elemental, que es la propia y mismísima vida. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Paulino? Buenas noches. ¿Cuántos temas tenemos hoy? Hola, Belén, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Bienvenida. Paulino? Gracias. No vamos a hablar del clásico, ¿no? Eso dejarlo para otro día. Porque... Una vez que me toca ganar a mí, no sean malos. No, pero por eso te digo, no hablemos. Déjalo ahí porque estuve en la cancha y ya está. Y vos seguís. ¿Hay testigo E o no hay testigo E en la causa Maldonado? Recién lo escuchaba al juez Yeral. Aparentemente la fiscal le ha pedido que lo cite a declaración indagatorio, sí, testimonial, en este caso sería. Se lo pidió la fiscal Ávila y Gustavo Lieral, que había salido de forma al menos sorpresiva a descartar que había un testigo E. Ahora tiene que andar buscando al testigo E. Es impactante, porque ustedes escuchan lo que está diciendo Nacho. Digo, el juez que salió a negar que existiera un testigo E, ahora dice que está buscando al testigo E y que hay serios indicios de saber quién sería. Y la propia fiscal ahora le dice, señor, ¿por qué no lo llama al testigo que aparentemente dio la información suficiente para encontrar a Santiago Maldonado, donde finalmente lo hallaron de manera
muy triste y sin vida. Hay que tener en cuenta los tiempos, ¿no? Como en todo lo que venimos marcando. El juez, cuando la familia Maldonado empieza o da un gesto de que puede llegar a aceptar que se cambie carátula si es que sale o hay indicio de que no fue una desaparición forzada, ahora acepta esto. No es menor, porque estuvimos una semana, 10 días, ridiculizando a un periodista, Claudio Andrade, que había publicado que existía el testigo E, todos hablaban de una operación. Bueno, ahora se tienen que rendir ante este juez, que por otro lado también se prestó a eso, que ahora está buscando el testigo E. A todo esto, Lourdes, y vale la pena también decirlo, hoy imputó la fiscal Paloma Ochoa, anticipo que vos diste aquí el viernes, sí, al perito que estableció el peritaje que determinó a su vez un supuesto desfalco, administración fraudulenta de los bienes públicos con la compra del gas licuado de petróleo en barcos para abastecer en medio de la emergencia energética que Argentina atravesó cada invierno desde el 2007 en adelante. Compras que el Estado hizo sin compulsa de precios, como ustedes ya conocen, bastante directos, redireccionados, con intermediarios, de la forma fraudulenta que la justicia interpretó que se hizo, y por lo cual, entre otros, Julio De Vido está preso hoy, además de Barata, pero lo cierto es que el peritaje de ese desfalco de casi 7.000 millones de dólares ahora está en revisión y la fiscal dice que hay que imputar al perito porque aparentemente hizo mal los números. Sí, la denuncia la había realizado, nosotros lo contamos acá, el expresidente de Enarsa, que también está procesado en la causa por la compra de GNL por el juez Claudio Bonadío, y él fue quien hizo la denuncia que recayó en el juzgado de Ramos y la fiscal Ochoa. Lo cierto es que la fiscal Ochoa hoy decidió imputar por el presunto delito de falso testimonio a David Cohen, que es el perito que realizó esta pericia justamente porque la denuncia que plantea Fajías, que es el ex presidente de Enarsa, dice que utilizó datos que no correspondían. Por ejemplo, utilizó una medición cuando en realidad para el GNL que compró Argentina se tendría que haber utilizado otra, que utilizó datos falsos porque hizo uso de una tesis de estudiantes chilenos, y él aseguró que esa tesis de estudiantes chilenos, que él no lo menciona obviamente en su pericia, en su escrito, dijo que era de la Comisión de Energía Europea, un organismo que según el denunciante no existe. Entonces, la fiscal imputa y pidió una serie de medidas de prueba para corroborar si todo esto, lo que dice el denunciante, es cierto o no, y en caso de que se compruebe que es cierto, va a ser... está imputado por falso testimonio. Naturalmente, Rafecas es quien define, se supone que debería darle... Ramos. ¿No es Ramos? ¿Rafecas? Ramos. Pensé que era Rafecas. No, este año está el juez Ramos con la fiscal Ochoa trabajando. Bueno, corregís una información que está en muchos portales, en consecuencia me había anotado Rafecas. No. Si es el juez Ramos, entonces tiene elementos para, en todo caso, citarlo como vos marcás y quizás invalide, y por lo tanto no sea ese el desfalco, sea otro. Está claro que hubo irregularidades, está claro que no fue un proceso transparente. En ningún caso uno está diciendo que se exime de responsabilidad debido a Barata. Lo único que no es lo mismo adjudicarle que hubo defraudación al fisco por 6.900 millones de dólares que decir que hubo una defraudación por 500 millones. El hecho está y es gravísimo, sí, y lo pone en prisión igual. Pero son cosas distintas y estas cosas no deben pasar. A eso voy, digamos, ¿no es cierto? Paloma si es que la Ochoa, justicia busca la rigurosidad. Paloma Ochoa, que quienes conocen tribunales la señalan como integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Sí, igual es una fiscal muy seria, yo la conozco bien y la verdad que trabaja muy bien y muy seria. Es decir, si no hubiese considerado que habría que abrir la investigación, no lo hubiese hecho. Sí, yo te lo pongo en otro contexto, igual, Nacho. Es una simple imputación y hay que recordar, esto es, ahora se hacen las medidas de prueba y si no hay nada para imputar, el juez obviamente va a terminar sobreseyendo o va a desistir. Yo te hago esta otra. Sí. El fiscal hoy, Stornelli, sí, pide imputar a Guillermo Moreno. No, pide el procesamiento. Pide el procesamiento, perdón, de Guillermo Moreno, sí, por haber hecho lo que a todas luces todos supimos que se hizo en la Argentina, que es trastocar los datos del INDEC con aquella famosa viveza criolla de decir, sí, la inflación es menor a lo que realmente sucede, por lo tanto no pagamos más intereses porque había un bono que estaba atado a no sé qué, el famoso SER.
y demás. Entonces Argentina vivió en el mundo surrealista de pensar que tenía una inflación de un dígito cuando a todas luces estaba por lo menos por arriba del 15, 18, 20% año tras año. Ahora el fiscal es Stornelli, fue ministro de Scioli, se supone que es cercano a, que es más contestatario, se supone que es más proclive a la Casa Rosada hoy. A mí no me dice nada de dónde viene. No, en tanto y en cuanto dice, lo que Paulino, diga... No te dice, esta gente durante años se pasó negando que tuvieran vínculos con el poder de turno. Se la pasaron negando. Firmaron solicitadas a favor del gobierno de turno, a favor de las medidas que impulsó el gobierno de turno. A mí me dice mucho ¿Y si un perito que sea una mintió, fiscal no te que dice integró, nada, Nacho? que sea una fiscal que integró justicia legítima, o que integra o que eventualmente tiene simpatía por una agrupación signada por un partido político. Si Stornelli hubiera firmado una solicitada a favor de Macri, o si la agrupación que integra a Stornelli lo hubiera hecho, y a mí también me sonaría raro. Yo comparto con vos, y no es que estoy planteando algo distinto al pasado. Lo que quiero decir es que en la Argentina tenemos que poner el foco en los hechos. A mí me interesa saber si la pericia estuvo bien o mal hecha, me interesa saber si Moreno trastocó o no los datos, independiente después de quién fiscal lo tiene. Ahora, después coincido con Nacho también, Lourdes. Esta misma fiscal, por no haber hecho su trabajo como corresponde en otros tiempos, indagar en tiempo y forma al poder, por ser integrante del poder... ¿A quién? Paloma Ochoa, por no haber investigado. ¿A quién no investigó? Decime. Desconozco a quién, pero hay bueno, miles pero de Paloma decir Ochoa. nombres por decir, Paulino, a ver, decir, no pero indagó. ¿Quiénes son los fiscales que no Hablemos instruyeron? seriamente, Pero ¿quiénes son los causas, fiscales? decime causas. Te la busco. Hoy también. Me comprometo a buscártela, pero para, me el comprometo a fiscal Dilelo buscártela. en la causa Vudú hoy nos hizo un informe destacando todo lo que hizo en la causa Chicone, todo lo que hizo, porque en un medio lo salieron a matar diciendo que él no había pedido indagatorias, que no había hecho. Y el fiscal Dilelo hoy nos mostró un informe cosa por cosa que hizo desde que comenzaron las causas de Formosa, la causa de Chicone, la causa de enriquecimiento ilícito. Y eso se desconoce. Esas cosas no se dan a conocer. Por eso te digo, a veces es fácil hablar desde los medios cuando no estás ahí en el lugar. ¿Entendés? Y a veces es muy difícil, estando involucrado y mimetizado de todo lo que pasa en Comodoro Pi y escuchando a los protagonistas que te convencen, pero cuando te apartás no hay sentido común. ¿O es sentido común que vos 13 años después condenes a Luis Delía por una toma de una comisaría? No, ¿Es una lógico vergüenza que en la Argentina haya solo 7 condenados por causa de corrupción en toda la historia? ¿Es lógico que en esta Argentina Amado Vudú se haya cargado un procurador, un fiscal y un juez cuando se lo investiga por Chicone y que 5 años después con un Congreso que validó una expropiación que ni siquiera saben a quién expropiaron, porque además nadie reclamó por lo que le expropiaron, en la Argentina no haya un solo preso por esa causa? Porque no hay un solo preso. Paulino, con eso coincido. ¿Y entonces? A mí me llama la atención que justo estemos hablando de esta imputación hoy. Porque la denuncia se presentó hace 2 semanas. Por eso, bueno, tienen todos los tiempos. ¿Cómo va a cancelar el bienvenido? Esto lo habíamos hablado el lunes pasado, chicos. Recordemos, cuando empiezan a salir la situación ya, la prisión por debido, ¿qué dijimos? ¿Cuántas dudas que provoca todo esto? Perdimos 14 años. Seguimos hablando de lo mismo. Bueno, ahora la que no le dan las cuentas es la cocinera de Debido. Bueno, de hecho, ¿compró cuántos autos de lujo? 7 autos de alta gama. 7 autos de alta gama, ¿y qué más? Y un departamento, y una casa, un departamento. Sabía ahorrar. Bueno, la explicación que dan sus allegados también uno la puede justificar, ¿no? Que estuvo con un médico y ese médico le compró... Bueno, las cosas suceden mágicamente cuando se revisa el gobierno anterior. Caballero, estamos hablando de ella. Cuando se revisa el gobierno anterior, las cosas suceden mágicamente, las personas actúan mágicamente, todo coincide, todo da la casualidad. Bueno, un peritaje detectó... Un peritaje contable. Este incremento patrimonial sin ingresos legales. Terrible. Que es lo mismo por lo que Vudú está preso, con prisión preventiva, ¿no es cierto? Es una causa que lleva el juez Luis Rodríguez, en la cual está acusada la empleada de Julio Debido por lavado de dinero. Y justo hoy se terminó esa pericia contable que determinó todos los gastos injustificados por parte de Caballero. En la justicia se suceden todas las casualidades también. Menem decía, ¿no? Es una sucesión de casualidades. De casualidades. Es una gran familia. Sí, eso es verdad. El presupuesto, ¿se trata en la legislatura de esta semana o quedó pospuesto para la semana que viene? Y si llegan a los 57 diputados provinciales porque el proyecto va a ingresar por la Cámara de Diputados, no por el Senado, si están 57 diputados sentados que son propios más aliados nuevos que produce Cambiemos tras su victoria, se puede empezar a tratar este jueves. Si no, es mucho más factible que se trabaje para el próximo jueves, el 16. Están citados también para el próximo 23
en ambas cámaras, diputados y senadores. Por si no se produce ahora esta semana, se producirá la próxima. ¿Y cuáles son las dudas? Muchas, pero las principales surgen del propio oficialismo, de los intendentes de Cambiemos. Que piden modificar el proyecto original. Que piden modificar o por lo menos revisar el proyecto original con respecto al fondo educativo. ¿Por qué? Porque antes le giraban la plata a los municipios y los municipios disponían de cerca de 4.000 millones de pesos a su libre albedrío. Ahora le dicen, el 85% de esto tiene que ir solamente para obras de infraestructura y no se va a dar más a través de la coparticipación producto de las camas que existen en cada uno de los municipios que por donde se fija la coparticipación, sino en este caso puntual por la cantidad de alumnos que tienen. Entonces se revisan y ¿quiénes terminan perdiendo? Los municipios de Cambiemos, fundamentalmente de la zona norte, Vicente López y San Isidro. Ahora, si es algo que el gobierno quiere aplicar y que dice que es estricta justicia, afecta a quien afecta, hay que aplicarlo. Bueno, ¿no? Pero se está revisando y hay una discusión política. Qué complicado que está hoy en la noche, ¿no? ¿Cómo está la camiseta nueva de la selección argentina? Mostrame si me meto en el diálogo con Juan Luis Boura hablando de economía. No, te voy a mostrar. No le tomen las zapatillas a Lourdes, por favor. A Belén. A Belén. Por favor, Alejandro, te sigue el alemán. No, con respeto lo estoy diciendo. Son. Divina. Se llaman las zapatillas con pompones, Paulino, el último grito de la moda. Ahí está. Bueno, Divina. sí, la selección argentina tiene nueva camiseta. ¿Con qué? Con pompones. Con pompones. Los pompones. Pam Pam Sneakers para Pero los son que para están- dormir. Son... No. Bueno, podemos concentrarnos. Mira, la marca Adidas presentó la nueva camiseta para que se va en realidad a estrenar cuando el sábado 11 de noviembre con el amistoso frente a Rusia. Adidas eligió a Messi, a Di María y a Biglia para mostrar esta camiseta inspirada en los años 90. Está buena, ¿eh? Me A ver si gusta. nos Y inspira. la de suplente es negra, Paulino. Está muy bien, me parece muy bien. Ahí está. Juan, gracias por este ratito, bienvenido. Gracias. ¿Cómo le va? Perdone que empezamos con la intensidad de lo judicial, pero como verá, está atravesada la política y lo judicial. La economía dejó atrás efectivamente las malas noticias, ¿entiende usted? Porque ha habido muchas buenas noticias en términos de, por lo menos, rebote. No me queda claro, y lo hemos hablado con usted aquí en alguna oportunidad, si estamos camino a algo medianamente sustentable. Para eso el gobierno dice que hay que hacer reformas indispensables y tenemos los ruidos que tenemos. ¿Cómo la está viendo? Yo creo que en varias áreas, actividad económica sin duda para arriba, los números por el momento son buenos, tenemos la industria creciendo segundo semestre contra segundo semestre del año pasado al 5%, la primera mitad del año era poco y nada, así que estamos con una mejora bastante clara, construcción para arriba, es decir, una cantidad de sectores con mejoras. Y todo indica que hay una buena perspectiva de que eso se mantenga en el año próximo. Eso es actividad. La noticia no tan buena es que la inflación demora en bajar. Los datos de inflación están más cerca del 1,5. ¿Cuánto cerró Fiel hoy? ¿Octubre? 1,4 cerramos nosotros. Con una inflación todavía núcleo, que es la parte esa que no tiene ni precios regulados ni estacionales, casi 1,7. O sea, lo que se mueve libremente, Sí, digamos. sí, eso, eso es bastante alto para un mes, digamos que no tuvo mucho tarifazo. Deja una inercia alta para noviembre. Deja algo de inercia para noviembre. Quizás la preocupación es diciembre, porque en diciembre vienen más aumentos tarifarios. O sea, inflación es actividad bien, inflación complicada, y yo diría que vamos a tener algunos meses complejos. Y después el tema de las reformas, que son reformas, nosotros creemos que son necesarias las diversas reformas, porque el objetivo es inversión, es exportación, es dos áreas que tienen que ser, que tienen que tener mejoras de tratamiento. El objetivo es mejorar la cuestión laboral, porque Argentina no tiene mucho desempleo, pero tiene muy baja calidad del empleo. Y entonces hay que mejorar la calidad del empleo, reduciendo informalidad, etcétera. Y hay que controlar el gasto público, y eso es tanto lo tributario, básicamente lo previsional también. O sea, hay una cantidad de reformas, que es un comienzo de reformas que hay que hacer. Tenemos un paquete o varios paquetes que van a ir al Congreso, sabemos cómo entran, por ahí esperamos que salga por lo menos el 90% de lo que se propone. Bueno, en principio hoy el cambio es que el impuesto al vino, finalmente el aumento, o mejor dicho, el impuesto interno al vino que no existía,
va a ser derogado. De hecho, Juan recibe el miércoles a Cornejo, el gobernador de Mendoza, y hoy en una reunión con Vidal, con otros, finalmente eso le confirmaron. Hubo una presión de las provincias vitivinícolas descomunales, digamos. Además lo ponía el vino en un lugar en donde el vino no estaba hasta aquí por los propios informes del gobierno, digamos. No es que era algo que atentaba contra la salud, digamos. Bueno, acá digamos que la provincia de Buenos Aires no tiene el mismo tratamiento, porque por ejemplo en la baja de ingresos brutos el vino y las cervezas, etcétera, se mantienen con impuestos más altos. Es como que la provincia de Buenos Aires decidió que va a castigar el consumo de alcohol. Y ahora, en principio, la Nación también había decidido que iba a castigar el consumo de alcohol, o sea, bastante poco coordinado, digamos, desde ese punto de vista. Es interesante, no tenía el dato preciso de la provincia. Y ahora, digamos, la idea es que, bueno, eventualmente se discute el vino, pero ¿qué pasa con el resto de los alcoholes? Cerveza en particular. Bueno, el resto de las bebidas, o sea, todo esto tiene que ser considerado porque, digamos, cuando uno toca una cosa, la economía es una cosa compleja, no es una cosa tan sencilla. Usted toca una cosa, afecta a otros. Y la decisión de gravar, por ejemplo, el alcohol, bueno, suponiendo que esa sea la decisión de gravar las bebidas alcohólicas, bueno, usted sabe que hay muchas bebidas alcohólicas. Entonces, la pregunta es cuál es el tratamiento que va a tener. Y, por supuesto, en esto hay presiones más de lobby de provincias que han tenido mejor resultado electoral que otras. Seguramente va a haber esas presiones. Lo bueno es tener un proyecto e ir adelante con ese proyecto o cambiarlo si hay cosas que están mal, no cambiar pedacitos, ¿no? Eso sí. Hoy dijo Marcos Peña que Argentina está en condiciones de entrar a la OCDE. ¿Lo ve viable eso? Bueno, a ver, Argentina tiene que hacer muchas cosas para entrar a la OCDE y yo diría que la OCDE... O sea, lo de Marcos Peña en principio es voluntarismo más que... No, yo diría que si la Argentina muestra que avanza en reformas y lo hace por algún tiempo y la sostiene esas reformas, yo diría que Argentina está en el camino de entrar a la OCDE. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no olvidemos que Argentina ha hecho mucha reforma y contrarreforma en el pasado. Entonces, yo diría que seguramente la OCDE lo que va a pedir es, bueno, veamos lo que hace esta gente y veamos si la puede sostener un par de años, ¿no? Por lo menos. Hay muchos que comparan, entre comillas, modelos, si es que hay, Macri con los 90, otros con Martínez de Oz, otros... ¿Ve alguna similitud? ¿Ve algún riesgo parecido? ¿Ve una crisis de deuda potencial eventualmente a la vuelta de la esquina? No, a ver, digamos, claramente, digamos, los 12 años que pasaron fueron muy diferentes a la aproximación que tiene este gobierno y las aproximaciones de otros gobiernos. Tanto la aproximación de Martínez de Oz como la de Menem fue una aproximación de fuerte expansión del gasto público, digamos, mal que le pese a algunos de escucharlo, fuerte expansión del gasto público, fuerte expansión de la deuda. O sea, eran modelos que terminaban en algún momento en, ¡pum!, la explosión. La actual administración lo que tiene es una idea de utilizar deuda de corto plazo, pero proponerse bajar el déficit en 4 años. La idea es llegar al 2021 con déficit primario 0. Esa es la propuesta, la que en todo PowerPoint que presentan es 1 punto por año y bajo de 4 a 0. ¿Es posible políticamente en la Argentina? Ok, digamos, la propuesta es esa. Parte de eso se puede hacer bajando subsidios, con todo el ruido que eso genera. Parte hay que hacerlo de otra forma, que es desarmar un poquitito este enorme aparato del Estado burocrático, y parte se logra también si usted tiene suerte y logra crecer, porque cuando usted crece, el tamaño del Estado se hace más chico en relación con el tamaño de la economía, pero esta parte es mucho voluntarismo, si usted me lo dice a mí, o sea, me encantaría crecer al 6% y entonces que el tamaño del Estado se fuera achicando en relación con el resto de la economía. Hoy la economía no va a crecer al 6, va a crecer al 3, 3,5, y eso es lo que tenemos disponible. Lo último a propósito de esta mirada integral. Hoy está Macri en Estados Unidos, ahí está intentando vender el efecto Argentina, hay una consideración sobre la Argentina diferente, no hay duda en los mercados, después uno puede decir para bien, para mal, no importa. Mañana estará en el Council of America. Da la impresión que Argentina le dice, pues sí, está muy bien, está cambiando, qué sé yo. No nos comparan ni con el pasado, ni nos comparan con el resto de los países en términos comparativos, etcétera. Y también es cierto que muchas veces, como decimos en el campo, está todo muy lindo, pero el poncho no aparece. Quiero decir, al momento de hacer las inversiones, ampliar la fábrica, instalar nuevas plantas,
Ahí es todo más reticente y los dólares que llegan en buena medida, la inmensa mayoría, están más vinculados a lo financiero que a lo productivo. ¿Ve algún cambio posible en el corto plazo o eso es, de nuevo, mediano y largo plazo? No, cambio hay posible. Primero, digamos, todo lo que se está haciendo es parte de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer son muchas cosas, o sea, digamos, ir afuera, hablar, mostrar cambios. Hay que hacer reformas acá. Usted no puede ir afuera y no hacer nada adentro, o sea, porque eso ya se daría en cuenta que usted está haciendo trampa. Digamos, usted tiene que hacer esas reformas, tiene que ir adelante con las leyes. Y la inversión aparece en la medida que efectivamente usted logra alguna de estas cosas. La inversión está apareciendo mucho más lento de lo que uno podría esperar, pero la inversión está apareciendo. El agro de alguna forma ha hecho mucha inversión, digamos, parte de la industria está haciendo inversión. No hay que olvidarse, la energía y la construcción son dos sectores donde hay mucha inversión. Fíjese una cosa, Paulino, este año la inversión bruta está creciendo 10%. 10% cuando el Producto Bruto está creciendo 3%, o sea, 10 contra 3. Eso en parte es porque el año pasado cayó bastante, pero en el segundo semestre está creciendo al 14%, es decir, se está acelerando. Y esto no es ningún número extraordinario, porque obviamente en China usted tiene el 50%, pero quiero decir, es un cambio importante que usted tiene que tener algo de inversión. Es cierto que una parte está muy motorizada por el Estado con la inversión en construcciones, pero hay también una inversión privada que empieza a aparecer. Bueno, ¿va a aparecer más o se va a sostener? Mire, va a aparecer si usted hace las cosas que hay que hacer, y esas cosas todavía falta mucho, no solamente las leyes que se están discutiendo, sino sostener esas reformas. Y bueno, por ejemplo, usted no puede dejar de avanzar en reformas laborales que son importantes para la Argentina. Cuando las haga, bueno, entonces van a empezar a aparecer más reformas. ¿Y esta que vio usted en el borrador que ya se conoció y que la CGT es renuente a... ¿Es razonable o no es la reforma? Es más de lo que yo esperaba, porque lo que se había comentado era menos. Habrá que ver si se puede avanzar en esta reforma. Y yo diría es un buen comienzo. No se olvide una cosa. Ni la reforma tributaria es la última de la Argentina, es simplemente el comienzo de varias reformas, ni la reforma laboral es la última, ni la reforma previsional es la última, ni la reforma que tienen que hacer las provincias. O sea que comparte el reformismo permanente que plantea Macri. Mire, si usted piensa que le va a hacer la reforma de un día para el otro, evidentemente la política parece no dar. Lo que da es para hacer algunas reformas, ver si usted obtiene cierto apoyo político y avanzar nuevamente. Como siempre. Chao. Verdadero placer. Lo libero, mire, 21:30, puntual. Genial. Así llega donde tenía que llegar. Me voy a comer. Bueno, no está nada mal, nos da un poco de apetito y de hambre. Paulito. Bueno, nos vamos a hablar en un ratito de la reforma tributaria. Ya hay dos tributaristas, Juan Luis Borrell, quien estaba con nosotros, Daniel Lechman y también Santiago Sáenz Valiente. Así que vamos a hablar en específico de la reforma tributaria en un ratito. Nacho. Paulino, acá la compañera Lourdes nos desafió, nos pidió un caso, encontré uno hacia el voleo. Dame un caso. Que cada uno en su casa saque su interpretación. La fiscal Paloma Ochoa figuraba sexta en el concurso, sexta. Primera había quedado una colaboradora de Roberto Gargarella, sexta. Bueno, mandaron el pliego de la fiscal Paloma Ochoa durante el kirchnerismo. Más. En lo que va este gobierno, que tiene muchas imputaciones, algunas con coherencia y demás, imputó a la mayoría de los primera plana. Mario Quintana, el ministro Aranguren, Macri, Michetti, por distintas cosas. Bueno, año 2015 pidió la fiscal, ya estaba el pedido de hecho de elevación a juicio contra José Batella, titular de la UIF, en ese momento titular de la UIF, era una causa que ya estaba yendo a juicio oral, quería en realidad el juez enviarla a juicio oral. La fiscal Paloma Ochoa pidió desistir de todo lo actuado. Después de un año y medio de actuación, pidió que la nulidad de todo. ¿Por qué? Porque consideraba que se habían vulnerado los intereses de la fiscalía. Increíble, un fiscal que pide que el imputado no vaya a juicio oral. Un fiscal que pide que el imputado no vaya a juicio oral. Obviamente, el imputado era José Batella, un tipo que no vio nada a su alrededor, desde la unidad de información financiera, aunque le llegaban los reportes de operaciones sospechosas, entre otros de Lázaro Báez y compañía, a quien jamás
investigado. Y que estaba investigado por haber divulgado en televisión y con un comunicado de prensa datos reservados de la compañía Clarín. O sea, lo había hecho a través de un comunicado y no obstante eso ha habido a 678. O sea que pruebas no faltaban. La fiscal actuó en ese caso como actúa un defensor oficial y planteó la nulidad de todo lo actuado. Increíble. El fiscal Molde se opuso, que es su superior, y por eso la causa terminó en juicio oral. Bueno, puso su superior, muy bien, justamente. muy bien. Esto es lo atractivo, ¿saben qué? De meternos un poquito de lleno en lo judicial. Y me encanta además la diversidad y me encanta el aporte cotidiano de Lourdes porque lo vive, es verdad, patea, camina, es abogada, sabe de qué se trata. Y la verdad es que con mucha propiedad a veces nos pone, porque digamos, lo nuestro es como lo de ustedes que están del otro lado. Nosotros queremos la respuesta de la justicia ayer, porque muchos de los temas son imperiosos. Hoy estuve en el juzgado de familia de mi ciudad, en el juzgado de Paz de Las Flores. Por un tipo que es juez de paz, tiene que en una ciudad de 25.000 habitantes arbitrar derecho de familia, civil y comercial, estar abocado a los problemas de la ruralidad, no tiene prácticamente un cuerpo de abogados, no tiene prácticamente un cuerpo y todo es un cuello de botella. Entonces, claro, los tiempos son eternos, quiera o no quiera, sea el mejor o no sea el mejor. Si es el mejor, con suerte, no tendrá problema. Si es del promedio, muchos van a padecerlo. Y si es malo, es un desastre. Ahora, hay falta de infraestructura. Mañana en Bariloche, piensen esto, mañana en Bariloche se va a nombrar, entre los 3 que quedaron, todas mujeres, la nueva jueza de familia de Bariloche, que va a ser la integrante del tercer tribunal de familia para una ciudad que tiene 135.000 habitantes y cuyos problemas de familia todos terminan judicializados en la enorme mayoría de los casos. Entonces va a tener 3 juzgados de familia de Bariloche. Enhorabuena. Fue una ley provincial del 2016, se abrió el concurso a partir del Consejo de la Magistratura, se hizo todo lo que se tenía que hacer, apareció la plata, va a estar el nombramiento mañana y a partir de allí empezará a trabajar y resolver más perentoriamente los casos. Ahora, Bariloche tiene 3 juzgados de familia, mi ciudad tiene un juez de paz para atender todo. ¿Sí? Entonces, también es cierto que le pedimos a la justicia muchas veces lo que la justicia no puede dar. Por eso la mirada es integral. Ahora, yo ni siquiera sé la vida de fiscal Ochoa, de Paloma, que puede ser una excelente y brillante mujer, e insisto, no modifica que hay que observar y mirar cada una de las cosas en las que pone el ojo. Lo que sí, decir que ha sido muy eficiente, que es una persona que ha trabajado muy bien, solo con estos elementos y con ese antecedente de cómo llega, y cuanto menos está en una situación de cierta vulnerabilidad, aunque después de esto sobradas muestras de querer actuar. Ahora, es verdad que tampoco hoy podemos tener los fiscales amigos de la Casa Rosada. Trabajó con Borinsky. Pregúntenle a Borinsky cómo trabajaba con Ochoa. A ver, lo que vos estás planteando es la discusión Garabano-Lorenzetti de la semana pasada. Claro. Exactamente. Y a los dos los asiste parte de la razón. Bueno, el 15 de noviembre va a haber un paro de los judiciales porque están muy enojados por las palabras del presidente de la semana pasada sobre la justicia. ¿Sabés que hoy está entrando un proyecto a la legislatura de la provincia para eliminar la feria judicial en la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? Sí, efectivamente. No sé si presentaron hoy o esta semana. O esta semana. Sí, sí. Y más se insistió en la idea de bajar la imputabilidad a los 14 años. A 14 años. Sí. Hoy lo presentó en la legislatura nacional. Después del caso... Sí. En realidad, en simultáneo, porque no hay un menor de 14 que haya asesinado a la pobrecita. Simultáneamente, y era un proyecto que ya lo tenía en carpeta, es una discusión que planteó también el gobierno nacional. Bueno, Nacho, contame a quién el gobierno ya sacó de carrera, a qué nombre ya vetó Macri para elevar como futuro procurador o procuradora general de la Nación en reemplazo de Gil Carbó, a quien le aceptó la renuncia, valga la pena decirlo. Exactamente. Bueno, uno ya lo habíamos dicho casi la misma noche que había confirmado su renuncia a Gil Carbó, que es Margarita Stolbizer, tiene militancia política. También el senador Rodolfo Urtubey, hermano de Juan Manuel, lo había propuesto el PJ, lo impulsaba Pichetto. Ya le transmitieron a Pichetto que no hay posibilidad que pase ese nombre. Y también el camarista de casación Gustavo Hornos, uno que había sido consultado por Macri. En realidad Macri lo conoce hace muchos años, había preguntado o le preguntó a sus principales espadas ¿qué pasa con Gustavo Hornos? A mí me gusta. Le dijeron no, porque en cuanto lo nombres, lo designes, le van a salir algunas cosas que dicen en tribunales no lo favorecen, no lo dejan bien parado para el puesto de procurador. Con todo va a tener que Macri consensuar el nombre.
su favorita es Inés Weinberg de Roca. En las últimas horas, y acá estabas bien dateado, te tengo que reconocer, vos habías nombrado a Ple. Raúl Ple. El fiscal Raúl Ple, bueno, es el favorito de Daniel Angelici. Ahí va a entrar a jugar la puja de fuerzas dentro del gabinete. Por un lado, como es el favorito de Angelici, vos sabés que del otro lado está el cerebro jurídico de Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, que tiene mucha injerencia con Macri y que no, de alguna manera no le va a dejar servido el puesto de procurador a su archienemigo, ¿no? Bueno, hay que ver cómo continúa esa novela, me parece que va para largo. El fiscal Campagnoli está totalmente descartado. Impecable, Nacho, ¿eh? El que sabe, sabe, y el que no, Y el que no... se va a la pausa. Sí. Paulino, después te voy a mostrar, no sé si querés ahora, es muy rápido, que la gente sigue dando el sí de manera muy original. 2 argentinos, Anita y Alejandro, en la cancha de Platense. ¿Cuándo lo dieron? ¿El fin de semana? El sábado. Mirá, a Hay ver que si... ser fan Ahí del está. calamar, ¿eh? Sí, Muy bien. se casaron en la cancha de Platense antes del encuentro con Villa San Carlos. Sí, los dos terminan, en realidad en el video lo que pasa es que los dos terminan con la camiseta puesta. Bueno, la verdad que está bueno, me hubiese gustado tenerlo, pero ¿qué va a hacer? Igual acá está la foto retratando el momento. Está muy bien la foto retratando el momento. Saben que en la ciudad hay un divorcio cada 2 casamientos ya, ¿no? Ah, bueno, ya está, ahí está. En la ciudad hay un divorcio cada 2 Bueno, Ana y Alejandro, pará. Claro, bueno, vos, Paulino, hay que apostar al matrimonio. Es mucha plata. En Catamarca hay más divorciados que casados. ¿En dónde? Catamarca, en toda la provincia, se divorció más gente el año pasado que de las que se casó. No hay que casarse. En la ciudad hay mitad de... La convivencia. Bueno, nos metemos de lleno en la reforma tributaria. Daniel Lechman, Santiago Sáenz Valiente. Con ambos la discutimos tras la pausa. No te vayas, ya venimos. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. La política, como ningún otro te la cuenta. No sé por qué las estrellitas de la política argentina... Roberto García. Vamos a detenernos en 2 o 3 cuestiones. La mirada. Y la verdad que es hora que en la Argentina la gente participe. Lunes a las 22, por Canal 26. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. En un lugar clásico de Argentina, mozos de todo el país se reunieron por un motivo muy especial: probar la Quilmes clásica. Parece
parece que es la Quilmes de antes. ¡Que lo pague! ¡Vamos, que volvió, carajo! Mozo, mozo. Perdón la demora, pero la espera valió la pena. El sábado 11 de noviembre viví un día distinto en familia y con amigos en el Hipódromo de Palermo. Las mejores carreras de caballos, arte, moda, juegos para chicos y apetito. La feria gastronómica del momento. Entrada libre y gratuita por Dorrego y Libertador. Hipódromo Argentino de Palermo, en el corazón de la ciudad. Te manejas tan bien que tenemos el mejor seguro para tu auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Descubrí House on Market, la solución integral para tu hogar. Tienda online con atención personalizada, entrega rápida y segura. Obtener un 15% en tu primera compra. Viví la experiencia de renovar tu hogar. houseonmarket.com. Y Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas, la internet más rápida del país. Telecentro te conecta a todo. En un ratito vamos a mirar a Karina Jelinek, que pasó hoy por el Palacio de Tribunales, ¿no es cierto, Lourdes? Vos hablaste un ratito con ella. Así es, estuvo en el juicio que se le sigue a Leonardo Fariña por evasión. Ella no quiso que estuviera... Leonardo Fariña, perdón, no quiso estar mientras ella declaraba hoy en tribunales. Estuvo afuera. No te pierdas lo de Jelinek. No te pierdas lo que trajo Lourdes de Karina Jelinek sobre su relación con Leonardo Fariña. Estaba muy mal, pobre. Gracias a los dos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Está en línea la reforma tributaria lo que la Argentina necesita, sí o no? La que por lo menos se ha conocido, ha trascendido, más allá de que va a estar susceptible de ser modificada en varios puntos, ¿no? Yo, de mi lado, por lo menos, creo que sí, pero el tema es que los impuestos que bajan en general, digamos, son diferidos y los que suben son de contado, ¿no? Estamos en o sea, un tema. Por ejemplo, impuesto al cheque se va a eliminar, pero en 5 años. Lo mismo que ganancias con una reducción de tasa para los que capitalicen. Del 35 al 25, si es que uno invierte. En realidad lo hacen del otro lado, ¿no? O sea, penalizan los retiros, penalizan los dividendos, las utilidades distribuidas. O sea, somos los 3 integrantes de una sociedad, ganamos 100 pesos, distribuimos 33 pesos a cada uno. Si eso todo se distribuyó, sobre eso pagamos ganancias. Terminás pagando lo mismo, terminás pagando un 35. Exactamente, pero si no hicimos eso y 33 se capitalizó, compramos una nueva máquina y solo distribuimos los 66, sobre esos 33 no paga. Sí, pero esto va diferido hasta el 2021, ¿no? Sí, a ver, yo creo, respondiendo a tu primera pregunta, para mí es la mejor reforma posible, ¿no? No la ideal, pero por fin tenemos una hoja de ruta, un norte, algo que nos da un poco de previsibilidad a los empresarios y a nosotros como ciudadanos para saber cómo nos van a impactar los impuestos de acá en el mediano plazo, cosa que no hubo en muchísimo tiempo, sino una serie de parches, las que teníamos siempre, y en esta oportunidad una medida muy estudiada. No es la reforma laboral, no es la amplitud de cambios en
el concepto de base, pero es una reforma importante. Y lo que ustedes decían recién, a mí me parece muy importante para la famosa llegada de las inversiones que se demora. Se habla de una rebaja en el impuesto donde en 5 años vamos a tener en lugar de una tasa del 35, una tasa del 25 para aquel que reinvierte utilidades. Y el que la distribuye va a terminar pagando como hoy el 35%. Todo esto en las empresas. En las empresas, que es, en mi opinión, a ver, el promedio en Latinoamérica de la tasa de impuesto a las ganancias es de un 27%, perdón, y 22% el promedio OCDE. Es decir, cuando uno tiene que elegir a dónde invertir, va a ir a donde lo traten un poquito mejor. Y creo que esto da un horizonte para que a partir de 2018 eso del 35 baja al 30 en la utilidad no distribuida y desde 2021 baja al 25. Estamos mucho más en línea con la tendencia mundial de una tasa promedio de esos valores. Ahora, ¿las personas van a pagar más impuestos si esta reforma se aprueba? Estoy loco. Las personas. No, a ver. O sea, se baja un poco la presión sobre las empresas, pero las personas... Depende, no, a ver, los que son autónomos van a pagar un poco menos que ahora. Porque le van a permitir deducir el doble de lo que deducen hoy. El doble de deducciones, cuando en realidad los que están en relación de dependencia igual tienen un mayor beneficio. Pero no lo equipara con el no empleado en relación de dependencia. No lo llega a equiparar. Esto fue algo que, bueno, el Consejo, viste, Daniel siempre lo reclamó y todos nosotros, porque por un tema de equidad, de justicia, pero a mi juicio el tema de las personas tendría que resolverse el tema de la tabla. Sí. La tabla después de 320.000 se paga la tasa del 35%. La famosa escala que no se modificaba desde Machinea. Aquel que gana más de 320.000 pesos como profesional por año termina pagando el 35% de ganancia. No que gana más del 35, sino que superado los mínimos, ¿no? Digamos. Pero, correcto, sí, superado en ganancias, salvo esta modificación en autónomos que en alguna medida acerca un poquito a esa inequidad que se venía dando de todos estos últimos años, no hay en este sentido grandes cambios. El último cambio importante fue a fines del año pasado, esa famosa reforma a último momento negociada con cambios en otros impuestos para equiparar la baja en la recaudación y quedó fijado mínimos no imponibles que se van a ir actualizando en base al promedio de remuneraciones y ahora se pretenden equiparar estos valores o mantener actualizados siempre con el nivel de inflación. Y se con lo cual habría automáticamente, cosa que no dependa del Poder Ejecutivo de turno, la bendición de cómo y en cuánto modificar la tabla o los mínimos no imponibles y la tabla del impuesto a las ganancias. Lo cual es un paso adelante porque le da previsibilidad efectivamente, aunque no resuelve el problema en todo caso. Digamos. Exactamente. Hoy vi algún tuit relacionado a cómo castigan los sueldos, pero no por esta reforma tributaria, sino por la parte impositiva, sino por la parte previsional. Había un tope sobre las retenciones que sufren los trabajadores, que ahora se elimina y entonces en los niveles de sueldo importantes va a haber un mayor aporte al Estado y al fondo de jubilación que va a repercutir obviamente en una rebaja en el sueldo de bolsillo en ese segmento mediano alto, ¿no? Pero en el impuesto a las ganancias... que ganan más de cuánto en blanco? 82.000 es el monto de lo que era el tope sobre el que aplicaban estos aportes y contribuciones. Claro, si alguien ganaba 150.000 se aplicaba hasta 82.000, ahora se va salvo los jueces que no pagan impuestos a las ganancias. Salvo los jueces. Sí, igual esto el tema previsional. Estamos sí. hablando de la parte previsional. Esto lo pagan. Sí, la parte previsional. Pero a mí hay dos cosas que me preocupan mucho, Paulino. Quisiera el programa de Daniel tocar. Es uno, esencialmente, la falta de devolución inmediata de los saldos en favor del contribuyente cuando el contribuyente paga en exceso de su obligación fiscal. Por dos lados. Uno, porque el fisco demora mucho o no lo devuelve y la tasa de interés del 6% anual es una bicoca al lado del 36% o sea, que tiene que pagar el contribuyente. Cuando a mí el Estado me debe plata, me paga una tasa del 6 anual. Cuando yo le debo al Estado, le pago 36. Exactamente. Ese es un punto que a mí me parece el Estado que somos todos, muy delicado. Un interés va por ascensor y el otro por escalera. Bueno, tiene que resolverse. Eso tiene que resolverse. Y el otro punto es que, si bien se habla algo, surge algo en el texto de la reforma de ganancias sobre la actualización de los costos, en especial referido a la venta de inmuebles, en realidad, ¿por qué? Porque ahora los inmuebles, un inmueble comercial, un inmueble rural, que esté en manos de persona física, una oficina, va a terminar tributando el 15% sobre la utilidad que obtenga. Estupendo, estoy totalmente de acuerdo, creo que se han hecho muchos negocios ganando muchísima plata y prácticamente sin pagar impuestos, solo el 1,5% del precio, que era el famoso impuesto a transferencia de inmuebles
que le decimos el cariñoso ITI, ¿no? Sí, claro. Bueno, este cariñoso ITI era fenómeno. Uno con el 1,5 arreglaba, tenía plata dulce. Ahora, 15% sobre la ganancia, ¿es razonable o no? Y beneficios eventuales lo tuvimos así durante muchos años. Ahora, o sea, perdón, el punto alguien es hace el un costo. negocio, compra una propiedad en enero a 10. Ahora, si le hace mejoras, le hace una inversión, ¿cuánto gana cuando lo vende? Bueno, no, ahí eso se agrega al costo. El punto, lo que yo quiero marcar... O sea, pero eso obliga a hacer las compras en blanco, no en negro. Claro, y a mejoran pagar... la registración, porque las escrituras van a ser por un valor bastante cercano a la realidad, justamente para después no estar pagando. Eso estamos totalmente de acuerdo, y creo que es así, ese incentivo. Pero el punto es que recién se va a poder actualizar si dentro, en los 3 años siguientes, yo tengo una inflación, el país tiene una inflación superior al 100%. Con lo cual, ¿cómo es esto? Estamos intentando reducir gasto público, estamos intentando reducir impuestos, reducir el déficit en consecuencia, y se está hablando que recién se va a considerar que existió inflación a los fines de la actualización del costo. Cada 3 años. Cuando supere el 100%. No, el primer año va a ser un 33, el segundo año un 66. Sí, valores que no deberían en este contexto y en este objetivo darse, ¿no? Correcto. Claro, porque se está hablando de los inmuebles que se adquieran después de la sanción de la ley, ¿no? Sí, porque una ley es retroactiva, naturalmente, además. De cualquier manera, contestando a esa inquietud tuya, si vamos a pagar más o menos impuestos, bueno, han hablado ustedes de los impuestos internos y determinados productos que en la reforma están previstos el aumento, la incorporación del impuesto. Eso va a precio, sin dudas que va a precio, y ahí habrá que ver estas negociaciones con los gobiernos provinciales, las economías sectoriales, a qué puerto se arribe finalmente, ¿no? Pero me parece importante, lo habías comentado, la rebaja en el impuesto al cheque y la propuesta que hay en relación a ingresos brutos. Sin dudas, ambos, los dos impuestos más distorsivos que hay, en el sentido son impuestos en cascada, y desde la profesión lo hemos criticado en virtud de ese efecto que tienen. Pero claro, ¿cómo atenta contra la recaudación? El impuesto al débito y crédito es el segundo en recaudación y tiene una importancia relativa muy significativa. Con lo cual, ¿por qué la rebaja es gradual? Porque no se puede, creo que prudentemente, atentar contra las arcas fiscales de esa manera. Ahora bien, no compartís, pero a ver, para mí no era tan posible, en virtud de lo que son los números, lo que es la recaudación, por eso eliminar es la mejor reforma posible, aunque luego tengamos que hacer algún acelerador adicional en 3-4 años. Sí, seguramente. Juan Luis. Y la provincia y los municipios también, de los que poco se habla, pero van a tener que hacer un esfuerzo en ese sentido, porque otra vez creo que la presión fiscal está en niveles récord. Esto hace que cuando Amazon quiso venir a la región se fuera a Chile porque lo trataban bastante mejor, le cobraban la mitad de los impuestos. Bueno, ¿por qué no vienen las inversiones? Yo no tengo dudas que en gran parte es por esa presión fiscal tan alta que tenemos. Y las empresas que vienen de afuera van a pagar, y van a pagar cada uno de los gravámenes en cascada o colaterales que le corresponda, y los aportes y contribuciones según tengan que tomar a su cargo. Y todo eso atenta contra esa llegada de inversiones. A los dos, gracias. La seguimos la próxima. Con mucho gusto. Gracias. Bueno y breve, doblemente bueno, pero gracias, de verdad. Porque además es un capítulo que recién empieza. Seguridad jurídica, indispensable para la inversión, ¿no? Por eso, previsibilidad, y sin duda que esto va a tener para largo, habrá que ver cómo salen. Uno sabe cómo entran estos proyectos, no cómo salen, y ahí va a surgir nuevas discusiones sobre la marcha. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Hablando de eso, Macri está con Lifshitz, el gobernador de Santa Fe, está con Schiaretti, está con Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, que ha ido por las propias a buscar inversiones para Vaca Muerta, y está con Bordet, el gobernador de Entre Ríos. Sí, Marco Labaña también. Marco Labaña. Todo esto en Estados Unidos. Mañana habla en el Council of America, digamos. Claro, hoy estuvo en el homenaje a las víctimas. Bueno. Hoy estuvo en el homenaje a las víctimas, la veíamos en la primera imagen. Hoy además se despidieron a las víctimas en un velatorio conjunto y en un velatorio individual de uno de los integrantes de los 5 argentinos que murieron, los cuerpos que fueron repatriados, con los familiares que fueron a buscarlos. Muy doloroso todo. En la maratón ayer de Nueva York incluso hubo también señales de luto y banderas argentinas por parte de muchos que corrieron. Sí, el gobernador de Blasio dijo que estuvo en el acto con Macri y dijo que era un ataque contra toda la humanidad. Exactamente. Cancelar, ¿quién dicen que podría ser el candidato para la unidad en el PJ bonaerense? Apareció un tapado y parecería que hubiera sido un pedido especial de Cristina Fernández de Kirchner.
Estamos hablando de Jorge Tayana. Es el candidato de La Matanza para presidir. Y lo habría propuesto el propio Fernando Espinosa para bajar un poco las ansiedades. Creo que sube las ansiedades porque nadie quiere quedar pegado con la lista que llevó a Cristina como candidata en la provincia de Buenos Aires sin representar al peronismo. Así que sigue abierto, tiene que haber unidad porque no hay margen para ver internas en el peronismo y la lista se cierra el 12 de noviembre. O sea, la semana próxima. Tenemos algo para comentar, Paulino, que hubo una reunión muy importante entre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y María Eugenia Vidal hoy. ¿Hoy? Sí. Fue en el despacho del presidente de la Corte. Wow. María Eugenia Vidal fue a pedir por el fondo del conurbano. Ahí está Ferrari, el ministro de Justicia. Ministro de Justicia, porque también hablaron de la reforma judicial que vos mencionabas en la provincia. Pero el tema central fue el fondo del conurbano. Cuando se retiró, Vidal dijo que era muy optimista con el fallo de la Corte, de que la Corte iba a ayudar a encontrar una solución. En el gobierno vienen hablando de que creen que la Corte va a sacar un fallo ni muy a favor del gobierno ni en contra del gobierno, un fallo equitativo que va a plantear que se sienten todos en una mesa, porque recordemos, si se le otorgan, se le devuelve el fondo del conurbano a la provincia, se le descuenta muchos fondos al resto de las provincias, a las 22 provincias, porque a la capital federal no lo toca. No, porque además la capital recibe muy poquito, digamos. Parece que un lector de la realidad con timing político y cintura política como Lorenzetti, tener a la gobernadora, tener a la dirigente de mejor imagen, al menos hoy en la Argentina, según todas las encuestas, pidiéndole algo, recibiéndolo en su despacho, haciendo traslucir y trascender la foto. ¿Me parece que habla por sí solo, no? Con esta sonrisa estuvo Vidal hoy en Casa Rosada, una hora antes. Este encuentro fue a las 6 de la tarde. A las 5 estuvo Vidal en Casa Rosada, se reunió con el vicejefe de gabinete Gustavo Lopetegui, el encargado de hacer los numeritos, para que ustedes tengan en cuenta. Y ahí es donde estuvo Cornejo, y ahí es donde le garantizaron al gobernador de Mendoza que el miércoles Duchovne lo recibe y que echa por tierra la idea de cobrar un impuesto interno al vino, que hasta aquí no lo tenía, la bebida nacional, de un 17%. ¿Podemos ver a Karina Jelinek que pasó hoy por tribunales? ¿Podemos compartir lo que grabaste, lo que filmaste? Dale, vamos, y después te cuento algo cortito de Estiuso que reapareció, pero a través de un escrito. Muy bien. Jelinek y después Estiuso. Todo lo que yo pueda aportar con este tema de mi ex, voy a estar presente siempre. ¿Te angustia mucho todo esto, Karina? Sí. Se te ve llegar triste hoy. A pesar de que estuve muy poquito tiempo con él, fueron 2 años de una odisea para mí. Pasaron 5 años y como que recordar este momento me pone un poco mal y es triste para mí. Dijiste que siempre veías a Rossi y a Molinari junto con Fari. No voy a dar detalles de lo que hablé. Lo que hablé va a quedar acá por respeto al tribunal, ¿sí? ¿Por qué Fariña no quiere estar presente cuando vos declarabas? No, eso me llamó la atención, porque... Ni siquiera se quería cruzar con vos. Bueno, no sé. ¿Vos decías que te fue infiel 5 veces? Sí, sí. No voy a hablar más de eso. Bueno, ahí teníamos a una Karina Jelinek que se le hicieron pocas preguntas en el tribunal porque la verdad que no daba para más, ¿no? Son las 10, me dice Vani. Nos tenemos que ir, ya está Roberto García. ¿Qué hizo Estiuso? Rápido, Estiuso se presentó en el juzgado de Claudio Bonadío a través de un escrito firmado por sus abogados y por él mismo, desmintiendo que Alan Bogado, quien declaró en la denuncia del fiscal Alberto Nisman, haya trabajado en la CIDE durante la gestión de él. Es más, Estiuso dijo... yo le presenté una denuncia en el año 2014 porque esta persona se presentaba en entidades públicas diciendo que trabajaba para la CIDE. Mamita. Y no hablamos de la carta de debido, lo que le dijo Aníbal Fernández. A los de Karina Olga, estuve observando. La respuesta de Geo. ¿Cuántas cosas quedaron? Ni lo de Elía, la condena, ¿no? La condena de Elía, bueno, sí, es el título de la tapa de 10, la foto, ¿no? 4 años. ¿Cuándo terminará puesto en prisión? Si la Cámara confirma el fallo de hoy y al mismo tiempo casación lo deja firme. Correcto. De lo contrario, Elías seguirá libre. En el mientras tanto se sustancian otras causas. Mientras tanto, si Bonadío no le pide la prisión. Nos vemos, Belén, hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Paulino. Hoy sí que llegamos con lo justo, encorsetados. Chau, Nacho, chau, Chau, Lourdes. Pau. Chau, Alejandro. Hasta mañana, pásenlo lindo. Buen martes.